Se nos va acortando y tenemos como 2 ponencias todavía. Entonces, le voy a pedir a la doctora que deje de compartir para presentar a nuestra tercera ponente el día de hoy, que justamente corresponde a la doctora Ana Lucía Martínez, y quien nos va a hablar el día de hoy sobre la implementación de la norma en el tema de víctimas de violencia, ¿no? Es un tema, creo que ha dejado también una introducción bastante interesante. Entonces, voy a permitirme leer el currículo de la doctora con la finalidad de poder avanzar entonces en el día de hoy. La doctora Ana Lucía Martínez es médica en la universidad, por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Ciencias Sociales con mención de Género y Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flasco y docente en la Universidad de las Américas. Conocemos de su trayectoria, doctora, y le damos la bienvenida de parte de la Universidad Nacional de Loja y esperamos que nos vuelva a acompañar en otros eventos también. Tenga la bondad, doctora. Muchísimas gracias. Para mí es un enorme honor haber recibido la invitación de parte de la Universidad Nacional de Loja. Loja para mí es un sitio muy querido. No he ido hace varios años, pero en la época en la que yo empecé a trabajar en el Ministerio de Salud Pública, fui varias veces y pues un gusto para mí y por supuesto que sí, cuente conmigo siempre. Tengo muchos cariños en Loja, así que con mucho gusto. Y bueno, para no irnos alargando en el tema, la parte de la implementación de las políticas públicas, si bien es cierto, la generación de la necesidad de una política pública es importante, es fundamental saber qué hacemos cuando ya tenemos la política pública. Y en los temas específicos de mujeres, y esto sí es pertinente y importante decirlo en el contexto de que esta semana se acaba de votar el informe para segundo debate de la ley que despenaliza el aborto en casos de violación. Y hablando de esa forma de violencia, esto va a funcionar como una antesala, una introducción al conversatorio que vamos a tener el día de mañana sobre ese proyecto de ley. Pero ¿cuál es la importancia de tener políticas públicas en el ámbito de la implementación? La generación de la política pública resulta ser una de las partes más fáciles de la redacción de un documento frente a las dificultades y los desafíos que representa la implementación, específicamente cuando en los gobiernos anteriores el financiamiento destinado a la Ley Nacional de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres se redujo en un 84%. Entonces, una de las características lamentables, diría yo, que tiene el país en términos de políticas públicas es que tenemos políticas públicas maravillosas que no se pueden implementar. Entonces, y ese es, yo creo, uno de los principales mensajes de la importancia de la tarea académica, de la tarea universitaria, de la tarea formativa, porque justamente si nos pasamos una gran parte del tiempo pensando cómo vamos a implementar las políticas públicas y esas políticas públicas no incluyen los procesos formativos de los profesionales, perdemos un nicho y un terreno valiosísimo para que esos profesionales ya salgan programados directamente a ser garantes de esas políticas públicas. Entonces, en el caso de la política de violencia, es extremadamente importante porque con todas las limitaciones económicas y operativas que sabemos que existen en el sector salud, el punto clave sigue siendo el talento humano, siguen siendo los profesionales, siguen siendo estos equipos multi e interdisciplinarios que son los garantes de esos derechos, como por ejemplo el derecho a una vida libre de violencia. Y en este sentido, en el 2019 se publica el documento de la norma de atención a víctimas de violencia basada en género, que a mí lo que me gustaría hacer el día de hoy es darles una suerte de tour por la norma para ir hablando de algunos elementos especiales en la implementación que toman en cuenta, por ejemplo, circunstancias de la dificultad que resulta para el personal de salud lidiar con situaciones de violencia que son extremadamente dolorosas, como por ejemplo la violencia sexual, la tortura, los atentados contra los derechos humanos, la violencia de género, la violencia contra las diversidades y cómo esa misma
ese mismo impacto y ese mismo efecto que puede tener en las emocionalidades del personal de salud se puede ver reflejado, se puede traducir en barreras en la atención. Entonces, en ese sentido, lo más importante sigue siendo el que todos estos documentos normativos formen parte de todo el currículo que se incluya en las mallas de las diferentes universidades. Es decir, ya deberíamos ir dejando de lado el pedirles a los estudiantes que se aprendan de memoria los libros de texto y deberíamos empezar por clases de aplicación y de implementación de las políticas públicas. De lo contrario, podemos tener profesionales que estén muy bien formados en términos técnicos, pero en términos de salud pública, del ejercicio, de la administración y del cotidiano, del estar con los pacientes, vamos a tener que otra vez hacer y gastar recursos en hacer socializaciones, en hacer capacitaciones, cuando esto ya lo debería hacer la academia como parte esencial de la formación de los profesionales y de la formación continua. Además de eso, es súper importante tener en cuenta que yo diría que las programaciones de los nuevos médicos y las nuevas médicas que están en formación, al ser generaciones distintas, tienen una apertura fantástica para toda esta nueva normativa. Entonces no hay que hacer una programación generacional en el medio y se les hace muchísimo más fácil poder comprender todas estas actualizaciones. Y lo digo como profesora de una de las materias más complejas, que es bioética específicamente, donde se requiere un análisis filosófico y un análisis incluso político y jurídico de los temas de salud. Y para los estudiantes, a diferencia de lo que podríamos pensar que resulte más difícil, pues resulta más bien muchísimo más fácil. Entonces, quiero compartirles pantalla básicamente para mostrarles el acceso extremadamente fácil a los documentos normativos que se encuentran en la página del Ministerio de Salud. El acceso a la norma, que ustedes pueden revisarlo, es extremadamente sencillo y como no vamos a tener todo el tiempo para poderla revisar, creo que lo más importante que yo podría contarles el día de hoy es que dentro de este documento normativo se encuentran los principios generales de la atención a las víctimas y a las sobrevivientes de violencia basada en género y graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, algo que es súper importante es estos enfoques de la violencia que comentábamos y que los comentaba Joana, siendo el enfoque de movilidad humana uno de los más importantes. Y es que cuando nosotros analizamos estas situaciones de violencia específicamente, el enfoque interseccional, que es justamente las diferentes fuentes que pueden afectar a la salud, el enfoque de los determinantes sociales de la salud, donde por supuesto la situación migratoria es uno de ellos, el género es otro, las condiciones educativas es otro, las condiciones económicas es otro, ¿no es cierto? Todos estos enfoques convergen en una sobreviviente o en una persona que es víctima de violencia y de esa manera nosotros podemos realmente hacer uso del concepto de la integralidad de la salud. Entonces, si sabemos que la salud es un estado de bienestar biopsicosocial y si a eso le sumamos todos estos otros determinantes asociados, ¿no es cierto? La edad, la etnia, la cultura, las necesidades espirituales que pueda tener la persona, incluso las preferencias políticas que pueda tener, pues todos esos elementos convergen y en el caso específico de la violencia son fundamentales para poder generar una atención realmente integral. Entonces, en estos enfoques, ahí también podemos encontrar cómo hay situaciones específicas que debemos considerar asociadas a la violencia a la hora de hacer la atención. Entonces, una de las principales cosas que nos vamos a encontrar en el caso de las víctimas de violencia y de la implementación es la no revictimización. Y eso es importantísimo, ¿no? Es decir, incluye un ejercicio profundo y dificultoso de empatía, en el sentido de que podría resultar lógico que si una persona es víctima de violencia tiene que salir huyendo, ¿no es cierto? El instinto de huida es fundamental, pero en el caso, por ejemplo, de la violencia patrimonial, que es una violencia económica que se ejerce en la mayoría de las mujeres, que
dejan de trabajar por cuidar a los hijos, por cuidar a la casa y dependen de la persona que les violenta, no podemos decirle a la señora, pero ¿por qué no se va? ¿Por qué no se divorcia? Por qué no se busca otro lugar? Probablemente no tiene los medios para hacerlo. La otra cuestión viene también con esta revictimización social. Y sí es importante hablar, por ejemplo, de las circunstancias donde empiezan a converger una serie de factores, como cuando hablamos de la violencia sexual en niñas, adolescentes y personas con discapacidad. En muchos de los casos, en los casos de la violencia sexual específicamente, se busca la forma de culpabilizar a la víctima, lo que estaba puesta, en dónde estaba, que por qué estaba a esa hora ahí, que si estaba bebiendo, que si no estaba bebiendo. Y hemos llegado a escuchar criterios de incluso profesionales, de colegas médicos que han ido a la asamblea a decir que la responsabilidad de una violación cae nuevamente en las víctimas. Entonces, eso quiere decir que lo más fácil, ¿no es cierto?, es revictimizar, cualquiera que sea la víctima, si esto le pasa a un hombre, que por qué le pasa al hombre, si es que le pasa a una persona con discapacidad, pues entonces no le cuidaron lo suficiente, en vez de centrarnos en el problema del origen central de la violencia, que es, por ejemplo, una cultura social de violencia que existe, ¿no es cierto? Entonces, las diferentes formas de violencia tienen un eje principal y lo que nosotros deberíamos empezar haciendo es sacarle a la víctima del ciclo de la culpa, ¿no? Porque generalmente siempre pasa y son estas explicaciones que se trata de encontrar, por ejemplo, en los casos más famosos de femicidio que hemos tenido, como el caso de Karina del Pozo, ¿no? En el caso de Karina del Pozo en específico, cuando dejó de estar desaparecida y pasó a ser una más de las víctimas de femicidio en el país, ministros, personajes públicos, mujeres empezaron a preguntar, pero bueno, si era modelo y se va de farra, lo lógico es que termine asesinada. Y lo mismo pasaba, por ejemplo, con el tema de las turistas argentinas que fueron brutalmente asesinadas en Montañita. Entonces, estos enfoques de la violencia, y esta generalmente suele ser de los documentos normativos, las partes que casi nunca leemos porque uno se va como al grano de qué es lo que deberíamos hacer, entender esos enfoques nos permite ser muchísimo más sensibles a lo que se viene más adelante. Es decir, el procedimiento de la atención médica en el caso de las víctimas de violencia, como bien lo debe haber dicho Johanna, estoy 100% segura, pasa por un tema de acompañamiento, pasa por un tema de empatía y pasa por un tema de sostén y protección a las víctimas. Entonces, parecería que estamos de cierta manera pensando que nuestra labor como médicos y como médicas solamente se reduce a la atención, a la prescripción de una receta, a la realización de una sutura, a la atención de un parto, y es un trabajo muchísimo más complejo el de acompañar, ¿no? El de acompañar, el de proteger, y para eso evidentemente necesitamos un conocimiento más profundo y una sensibilización de la situación de la violencia. Yo empecé a trabajar el tema de violencia, de hecho, hablando e investigando sobre la violencia en la educación médica. Y uno de los elementos más difíciles para quienes yo entrevistaba en el momento del trabajo era el reconocimiento de que hayan sido víctimas de violencia. El no saber reconocer los signos, el no saber reconocer las diferencias del poder que van determinando las situaciones de violencia suele ser una de las principales razones por las cuales uno es víctima de violencia y no se da cuenta y luego finalmente la reproduce. Entonces, en estos enfoques de la violencia, en estos primeros acercamientos, es extremadamente importante que el sistema de salud sea empático con las víctimas y sea un canal de protección para las víctimas. Esa es la razón por la cual, cuando se estableció la Política Nacional de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el sistema de salud es uno de los primeros canales de ingreso de las víctimas. No es la fiscalía, no es la policía, y generalmente nosotros somos quienes podemos identificar situaciones de violencia que escapan al radar del Sistema Nacional de Justicia, como por ejemplo la violencia contra las niñas, contra las adolescentes, contra las personas con discapacidad, en el caso de los niños, en el sistema de salud, o cuando estas violencias se generan en el ámbito de la familia y en el ámbito del sistema de educación. Entonces,
la posibilidad de que el sistema de salud abra el radar y empiece a pensar que la situación de la violencia en nuestro país ya es un problema de salud pública desde hace varios años, es uno de los primeros pasos hacia donde tenemos que pensar, y no solamente cuando la violencia sea extremadamente evidente, ahí sí ir a buscar dónde está el archivo e ir a buscar a ver qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, en ese sentido, el primer capítulo que nos habla, por ejemplo, de la atención integral a las víctimas de violencia basada en género, está basado en los canales de ingreso, por dónde podría ser, qué pasa cuando llega la emergencia de un hospital, qué pasa cuando llega la consulta externa, qué pasa cuando las víctimas de violencia van por una situación y nosotros descubrimos signos de violencia, cómo debe empezar a operar el sistema de salud. Y algo que es importantísimo en este sentido es algo de lo que hablaba Joana al final de su exposición y que tiene que ver con la atención interdisciplinaria y multidisciplinaria. No es solamente un miembro del equipo de salud el que puede hacer atención en violencia, sino que son equipos multidisciplinarios. Si nos vamos entonces justamente a esta parte de la conformación, vamos a darnos cuenta específicamente, y ahí ustedes tienen toda esta parte de los enfoques, y luego están los principios generales de la atención, y ahí vamos a ir viendo la conformación de los equipos. Si nosotros seguimos esos principios de atención y los transversalizamos y los hacemos integrales a la mayoría de nuestros procesos de atención, de prevención, de promoción, ya sea en el nivel primario, en el segundo nivel, en el tercer nivel y en el sistema complementario, probablemente vamos a ir cubriendo todos estos espacios necesarios para poder llegar a una atención integral con enfoque de derechos humanos. Promover un ambiente cálido de confianza y respeto, es decir, empezando por el hecho de que por muy descabellado que suene, es muy difícil que una sobreviviente o que una persona víctima de violencia invente una situación de violencia. Y puede tomarles muchos años y puede pasar mucho tiempo desde el momento en que se produce hasta la denuncia. Y puede haber sido que ese día en particular fue el día en que la víctima decidió romper el ciclo. Y entender eso nos va a hacer ser muchísimo más sensibles y mucho más empáticos en el hecho de decirle, hoy día tomó la decisión, venga, yo le voy a atender, yo voy a estar con usted, en lugar de decirle, 20 años lleva con esta pareja y entonces ahora es cuando denuncia, que suelen ser las respuestas más frecuentes que nosotros encontramos en quienes deberían ser los principales acompañantes en estas circunstancias. Mantener una atención sensible y no discriminatoria, importantísimo. Garantizar la confidencialidad y la seguridad. Esa es otra de las cosas. En muchos casos, las víctimas de violencia van a los servicios de salud acompañadas de sus agresores, porque recordemos que la situación en nuestro país no es que tenemos una violencia basada en género de personas desconocidas. La violencia está en el círculo cercano de las personas, por lo tanto, en muchos casos los agresores lo saben y van al servicio de salud para cerciorarse de que no se va a identificar la fuente y que no van a ser ellos identificados como los agresores. Y esto sucede en casos de violencia sexual, en casos de violencia física, en casos de violencia psicológica. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a estos signos iniciales, a estos llamados de ayuda de parte de las personas víctimas de violencia para poderles dar esta atención y poderlos proteger, como el sistema de salud puede hacerlo. Cumplir con las especificaciones del consentimiento informado, y un consentimiento informado que no es un documento que se firma en blanco, un consentimiento informado que forma parte de un proceso completo de la atención que pasa por el hecho de una conversación con los pacientes donde nosotros entregamos información y donde el paciente siente la confianza suficiente y el resguardo de esta confidencialidad que es fundamental para no estigmatizar tampoco a las víctimas que toman la decisión de denunciar o que encuentran en el sistema de salud una vía de escape. Realizar primeros auxilios psicológicos, y estas son partes extremadamente importantes porque esta norma de violencia va pensando no solamente en la atención a los pacientes y a los usuarios, sino también al personal. Cómo estos casos suelen afectar emocionalmente a los médicos, de tal manera que uno empieza a desarrollar una suerte de resistencia y uno dice, no quiero volver a ver ni un caso más. Y para quienes hemos tenido
la ardua tarea de tener que atender a sobrevivientes de redes de trata de personas, a sobrevivientes de violación, a sobrevivientes de violencia física, en realidad es algo que marca la vida de una manera en la cual lo ideal sería no volver a ver un caso de esos, pero teniendo la certeza de que no se vuelvan a producir. Entonces, la estructura de la norma les va a llevar a ustedes a través de una serie de protocolos que debemos seguir y en ese sentido quiere decir que los servicios de salud deben estar preparados con un protocolo de emergencia para atender víctimas de violencia. Y esto es en la activación del Código Púrpura y la activación del Código Gris. La activación del Código Púrpura es un código que protege a las víctimas de violencia basada en género y el Código Gris es un código que protege a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Entonces, cada uno de estos elementos que nosotros encontramos aquí nos va diciendo qué hacer en cada caso. Y ustedes se van a encontrar a lo largo del documento que es un protocolo que cuenta con los instrumentos para poder definir, por ejemplo, procesos de profilaxis en el caso de violencia sexual, qué es lo que se debe hacer cuando tengo una víctima de violación o una víctima de abuso y violencia sexual en el contexto del sistema de salud. Y ahí, por ejemplo, se irán anclando estas nuevas situaciones como el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Entonces, en estos tipos de casos, ¿no es cierto? En los diferentes sistemas de salud se ha establecido que se creen estas salas de primera atención y estas salas de primera acogida. Ahora, lo que había pensado en un inicio el Ministerio de Salud Pública y los diferentes organismos internacionales era que deben haber hospitales centinela o deben haber servicios centinela porque no todo el mundo tiene la sensibilidad y la formación. La tarea principal que tenemos desde la academia y desde la formación de las nuevas y nuevos profesionales es que todos los profesionales que vayan a formar parte de los equipos de salud tengan la suficiente sensibilidad y la capacitación para liderar un equipo, para formar parte de un equipo o para crear un equipo. Entonces, estas habilidades y estas destrezas forman parte de todo un proceso de sensibilización, empezando por el reconocimiento de que la violencia de género es un problema de salud pública y debe ser abordado desde ese punto. Entonces, nos dice cómo deberían estar conformados estos equipos de salud, qué deberían incluir, lo mínimo, enfermeros, o enfermeras, psicólogas, médicos generales. No hay especialistas en violencia basada en género, no existe esa especialidad, por lo tanto puede ser desde un médico rural, un interno rotativo, el jefe del servicio de emergencias, es decir, puede ser cualquiera, siempre y cuando cumpla con los elementos esenciales de la atención. Los trabajadores sociales, de acuerdo a cada una de sus funciones. Y luego ya tenemos cada uno de los elementos que ustedes pueden ver aquí, de cuáles deben ser los procedimientos para la valoración o la sospecha de la violencia. Están, por ejemplo, los elementos relacionados con los temas médico-legales como la recolección de las evidencias, la cadena de custodia, la notificación obligatoria, que es importantísima. No es obligatorio que las víctimas de violencia hagan la denuncia, pero para nosotros como personal de salud sí lo es y no equivale a una denuncia, equivale a una notificación que va directamente y activa el sistema de justicia cuando las víctimas no quieren o no pueden hacerlo, porque es un delito. La violencia está tipificada como un delito en todas sus formas y si nosotros no denunciamos, ahí sí cometemos el delito de omisión y podríamos ser en ese sentido judicializados también. Pero como todavía es un tabú y como todavía existe naturalización de la violencia, esa es una de las razones por las cuales no hemos logrado tener los datos, a pesar de que los datos que tenemos son espantosos. Probablemente estamos hablando de un registro importantísimo de casos de violencia basada en género que llegan al servicio de salud y nadie dice y ni hace absolutamente nada. Entonces, estos elementos de la corresponsabilidad desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la transversalización a los equipos de salud son especialmente importantes. En algún momento a mí me preguntaban y me decían, bueno, si no tenemos sala de acogida, ¿qué hacemos con las pacientes? Le ingreso hasta que sea posible activar una sala de protección y hasta eso yo puedo tenerle ingresada el tiempo que sea necesario para evitar
que luego de haber llegado al sistema de salud, de luego de haber pasado todas estas vicisitudes de poder escapar de una situación de violencia, el sistema de salud debe acoger y proteger a esas víctimas hasta que las instancias pertinentes lo puedan hacer y luego de que el proceso de salud haya terminado. Entonces, hay incluso recomendaciones de cómo hacer las aproximaciones, cómo hacer un cuestionario, qué preguntar, qué decir, cómo escuchar, cómo ser empáticos y desarrollar todos estos procedimientos que cada uno los puede ir asimilando y los puede ir formando parte de su servicio de salud. Y formar en esto a los estudiantes, créanme que hace la diferencia. Yo lo hago todos los años, todos los semestres con mis estudiantes y realmente ese granito chiquitito de arena que uno como docente siente que no hace nada, hace un montón y mueve las cosas de una manera que realmente vuelve a los servicios sensibles al tema de la violencia y pues ya de ahí el resto es facilito, aunque no lo crean. Entonces, esa es la Disculpe, estructura de doc, la norma. tengo una pregunta respecto a lo que acaba de mencionar. Sí, Entonces, si claro, me dígame. permite, puedo hacerla. Sí, sí, claro Nos que sí. menciona Gracias. desde su experticia como docente, cómo Ujú. se puede involucrar en lo cotidiano estos temas y en la currícula para aquellos estudiantes de pregrado. Hay diferentes formas. Una de las formas que a mí me ha funcionado mucho es que la bioética es una de las materias más nobles que hay. Entonces tiene un rango de amplitud enorme donde nosotros podemos aplicar esta relación con la normativa vigente. Y yo creo que en ese sentido, a mí me ha permitido incorporar todas las normas que quedan por fuera, por ejemplo, la norma de atención en salud a población LGBTI está incorporada en la currícula de bioética, la norma de atención en casos de VIH-Sida también está incorporada. Entonces, es una cuestión de la transversalización de esos enfoques que deben ir buscando como materias satélites en específico, donde tenemos les pongo un ejemplo, es decir, en el caso de las materias de salud sexual y salud reproductiva, en vez de sentarme a leer el Williams de obstetricia o el Novak de ginecología, ¿por qué no leemos las guías de práctica clínica de aborto terapéutico, de embarazo infantil, de embarazo adolescente, de complicaciones que están relacionadas con los datos de muerte materna? O sea, no es que el Novak y el Williams no sean importantes, pero lo que tenemos que preparar nosotros son agentes de salud que vayan a implementar las políticas públicas. Entonces, es cuestión de buscar, y de hecho de eso se trata mi tesis de doctorado, buscar estas materias satélites de acuerdo a la planificación de cada universidad, que no incurre en gastos adicionales en la planificación curricular, sino que depende obviamente del docente que lo va a transversalizar. Entonces, ahí es un tema de reconocer en mi zona de los estudiantes que yo voy a formar para que salgan a hacer la rural en mi provincia o en mi zona de salud, ¿no es cierto? ¿Qué es lo más frecuente? ¿Qué es lo que hay? ¿En qué tengo que hacer énfasis? Entonces, ahí yo voy a ir identificando, bueno, en la zona tal tengo tantos casos de violencia, pues entonces tenemos una norma, hagamos estos análisis de casos basados y que los elementos sean no solamente la búsqueda de evidencia científica, pero además de eso la aplicación de las políticas públicas vigentes. Entonces, no es tan que incluirlo en la malla y uno dice, uy, eso es dificilísimo. Cambiar las mallas, hay que ir al CES, hay que ir a todos estos elementos. Es mucho más fácil de lo que se imagina. Una persona que levanta... Ah, Patricio. Ana Lucía, muchas gracias por estar aquí. Qué gusto volverle a ver a los años. Me Un llamaba gusto mucho también, la Patricia. atención, me llamaba mucho la atención lo que decías en cuanto a la parte de violencia de género. Y recordaba la guía de atención de violencia de género del 2014 del Ministerio de Salud Pública, 2012 creo que era. Sí, 2012, 2014, sí. que obviamente ya hablaba del deber como personal de salud de salvaguardar a estas personas que sufren violencia. Uh-huh. Y el delito de omisión frente a un acto de violencia, pero recordaba un caso particular. En ese tiempo yo trabajaba en una sala de urgencias y era muy común que el personal médico le huya a estos casos por el hecho de que tengo que ir
a A la la audiencia, fiscalía. tengo que ir esto, tengo que ir a la fiscalía, y lo rechazan, ¿sí? Así Y es. las salas de acogida también, y funcionaba de esa forma. Ujú. Y muchas veces se revictimizaba a la persona por el hecho, le veía yo como médico de urgencias y le pedí interconsulta al psicólogo, y él le volvía a preguntar y no había la conexión Así es. entre todo el personal de salud. Entonces, yo pienso que no solo es el hecho pues, tener el equipo, es que esté conectado el equipo. Es que es toda, y eso que tú dices, Patricio, es extremadamente importante y eran algunas de las cosas y de repente todas las normas y todos los documentos, como tú sabes, son perfectibles. Entonces, uno de los elementos importantísimos es poder recolectar. Y esa es una de las diferencias de la norma del 2012 a la norma del 2019, es haber recogido los elementos del cotidiano de la atención, porque sí es cierto que quienes nos dedicamos a las políticas públicas y no hemos estado en una sala de emergencia o hace mucho tiempo que no vemos pacientes, ¿no es cierto?, directamente, podemos decir lo fácil que es la implementación sin tener en cuenta estos elementos operativos. Pero esta norma en específico, a pesar de que sigue siendo perfectible y de que vamos a tener que hacer dentro de poco una actualización, contempla los elementos, por ejemplo, que garantizan que para los médicos siempre hay este temor de que es que no quiero ir a la fiscalía, es que yo no quiero que me vean, es que yo no quiero denunciar. La notificación obligatoria es un procedimiento administrativo. Y en la notificación obligatoria, y quiero buscar justamente la página para poderles mostrar que en cada uno de los casos se establece cuál es el procedimiento de la notificación obligatoria y cómo tiene que operar. La notificación obligatoria se hace a través de la historia clínica y el formulario 054, que va directamente a la fiscalía o a cualquiera de las instancias que pueden ser las juntas parroquiales, las juntas de protección de derechos, la DINAPEN en el caso de menores de edad, sin la necesidad de que haya que testificar, porque quien pone la denuncia y hace el proceso ya, digamos, judicial, debería ser la víctima. Entonces, pero lo que sí hace el sistema de salud es poner en conocimiento a las autoridades para que si hay alguna situación por la cual las víctimas no están haciendo la denuncia, eso no quiere decir que no se activen los canales de protección por A o B circunstancia. Lo grave es que han habido casos que han terminado, por ejemplo, en femicidios, donde las víctimas habían entrado por el sistema de salud no notificó, y a pesar de que ya sabemos que las boletas de auxilio no funcionan, por lo menos el sistema de salud sí sabía que esa era una víctima y el sistema de salud aparentemente no hizo nada. Entonces, ese delito de omisión, ¿no es cierto?, sí debería pesar a la hora de tener en cuenta la responsabilidad, porque a veces uno dice, no, ¿para qué vamos a hacer algo si al final de cuentas no va a cambiar? Sí podría cambiar. El hecho es que si no lo hacemos, no vamos a saber desde cuándo. Entonces, el proceso de la notificación obligatoria no equivale a una denuncia, no es lo mismo, no sigue el mismo canal judicial como tal. Lo que hace es activar a los canales de protección que tienen, y eso hay que decirles a las víctimas, porque no es una cuestión que uno le pregunta a la víctima y le dice, ¿a usted le parece que yo notifique? Es independiente de la autonomía, porque es un Ahí tema de tendría un que ser una delito. obligación Es del una personal de obligación. salud que actúa. Es una obligación, sí, es una obligación. Y de hecho, como la violencia está tipificada como un delito, no es opcional. Es decir, no es que yo digo, Ujú. ah, no, es que yo no quise denunciar porque no pude y no sé qué. O sea, si nosotros hacemos digamos, el seguimiento, podemos llegar hasta el médico a preguntarle y decirle, bueno, usted atendió a esta paciente claramente viene con signos de violencia y usted tomó la decisión de no diagnosticar. Entonces, ese es un delito de omisión que no puede pasar desapercibido y el personal de salud tiene que asumir esa responsabilidad de la misma manera que yo participo del proceso de notificación cuando tengo un paciente que es traído del aeropuerto por llevar cápsulas de cocaína adentro o que tengo un paciente que viene por una herida de proyectil. Es exactamente igual, pero la diferencia es que en este caso hay un tabú y hay una normalización y naturalización de la violencia que en muchos de los casos hace que digamos, ah, bueno, pero es la quinta vez que le pega, bueno, señora, pero si usted se aguanta y todos estos elementos
y estos microelementos que van de cierta manera colaborando con que esas situaciones se perpetúen y se reproduzcan. Entonces, el asunto es que si la víctima no está en condiciones de salir del círculo y el sistema llega a conocer de esos casos, y en este caso es del sistema de salud, el sistema de salud puede proteger, puede acompañar y puede activar los mecanismos judiciales que puedan de cierta manera cortar el ciclo y mejorar las condiciones, que ese es finalmente nuestro mandato general. Y en ese contexto, me queda una duda todavía. Uh-huh. Bueno, yo realizo la notificación en Uh-huh. distinto, pues en la red pública, en los servicios de salud del Ministerio de Salud, etcétera, en la red complementaria, porque esto llega a todos los estratos de salud. Así es. Yo realizo la notificación. Se da a conocer el hecho violento, o que existe un hecho violento en X, Y, Z persona. Se activan los niveles judiciales, pero si la persona no realiza a la final la violencia No y el importa. delito tampoco, o sea, yo cumplí mi trabajo, es cierto, pero Uh-huh. si esa persona no termina realizando la denuncia contra su agresor, ¿se puede quedar ahí el hecho? ¿Es un hecho que está en tela de duda, Uh-huh. en blanco? ¿Qué hacer? ¿Qué pasa? Pueden haber ¿O la parte pueden haber varios judicial puede actuar? escenarios. Sí, sí, pueden haber varios escenarios. El tema es que independientemente de eso, de que la víctima haga o no haga la denuncia, la fiscalía puede hacer una investigación de oficio y puede de todas maneras hacer la investigación sin que haya la existencia de una denuncia. De hecho, en algunos casos, cuando hay un riesgo inminente, por ejemplo, de femicidio, de asesinato, de suicidio incluso, la fiscalía puede tomar cartas en el asunto y mover cosas que nosotros como sistema de salud no podríamos hacerlo. Pero si la alerta sale de salud y la fiscalía no hace nada, no podemos ponerle nuevamente la responsabilidad a la víctima. Es decir, no es que la fiscalía va a empezar la investigación y va a decir, bueno, señor, usted va a denunciar, y la señora dice, no puedo denunciar. Ah, bueno, entonces ahí se queda. No, es decir, el proceso debería continuar. Lo que no podemos dejar que pase es que por todas estas trabas, nosotros digamos, es un proceso largo. Y esto es lo que te dicen a ti en la fiscalía cuando uno va con cualquier denuncia de cualquier delito. ¿Seguro que quiere denunciar? No, mejor no se haga lío, deje nomás ya de pasar. Pero aquí estamos hablando de que hay un riesgo inminente de muerte, ya sea para la víctima, para los hijos de la víctima y para incluso cuando la víctima son adultos mayores, por ejemplo. Entonces, el tema de la notificación, primero que no es opcional, es decir, no es que yo decido si notifico o no notifico. Por lo tanto, es un canal que se tiene que activar como servicio de salud, y no es que solamente los que tienen sala de primera atención o los que son de tercer nivel, es decir, esto es red pública y red complementaria, porque siempre se piensa que todo el aparataje de la política pública recae en el sector público y el sector privado, bien, gracias, pero todos tienen que tener la posibilidad, porque el tema de la violencia no distingue si uno es afiliado al IES, si uno no es afiliado al IES, si tiene servicio médico privado, es decir, esa preparación debe ser transversal y todos los canales deberían estar, incluso si es que la víctima de violencia nos dice a nosotros, no doctora, no denuncie, lo siento, lo tengo que hacer. Es algo que se tiene que hacer. Ya de ahí en adelante, todo el resto de la judicialización del proceso, salud no puede fallar en un elemento que es obligatorio, es decir, no es algo, no me puedo declarar yo objetor de conciencia para decir, no, es que yo no quiero denunciar porque no quiero problemas y no sé qué, o sea, entonces no se meta a atender pacientes, porque de alguna manera hay que hacerlo y hay que movilizarlo. Entonces aquí en el capítulo 3, a partir de la página 69, está todo el proceso o de la derivación del sistema de salud al sistema de justicia, donde el primer paso es la notificación obligatoria. Quien hace la notificación no es el médico, es el servicio de salud. Entonces, si es un hospital, pues lo hace el jefe de servicio, el jefe de guardia, el director del hospital. Y lo que sí se busca es que el médico certifique o la presunción del diagnóstico o la confirmación del diagnóstico a través de la historia.
ahí en esa parte de la atención y presunción y del diagnóstico, recordaba que en la guía anterior, tengo muchas cosas de la guía anterior, ya que tuve la oportunidad cuando estaba trabajando en ese hecho, ir a muchas capacitaciones en la fiscalía sobre esa norma del 2012. Y recuerdo un tema muy puntual que decía, si usted piensa que es una persona víctima de violencia o agresión de distinta índole, ¿no? Se enfocaban más a la parte sexual. Si usted piensa que esta agresora o esta persona fue agredida sexualmente, usted tiene que activar el proceso y pedir que un médico legista venga y realice el procedimiento de ley. Eso se decía porque por la custodia de las prendas que usted le ingresa y ahí la deja hasta que venga. Aquí está. Y ahí el problema. Si el fiscal estaba de turno, estaba en otro procedimiento, el médico legal estaba haciendo un levantamiento de cadáver en otro lado, ¿qué hago con la paciente? Entonces, eso también decían los médicos de guardia, o estaba sangrando, no, pero fue violada, no puedo hacer nada porque me meto en problemas. Esa parte es súper importante y de hecho en el capítulo de la atención a víctimas de violencia sexual, lo primero, en cualquiera de los casos de violencia, lo primero es la activación del código púrpura. Entonces, en este caso, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y es lo mismo que vamos a hablar el día de mañana sobre el tema de aborto en especial, no es el hecho en el que hay que enfocarse, sino en el acompañamiento y en toda la cadena de la atención a la víctima. Entonces, si la preocupación es el tema de la toma de muestras y la cadena de custodia, cuando nosotros estábamos haciendo la validación de este documento, yo me acuerdo que les había propuesto y les decía, a ver, la primera cosa es, la historia clínica, ¿es o no un documento médico legal? Sí, es un documento médico legal. Por lo tanto, ¿estoy yo calificado como médico para recoger muestras y guardar la cadena de custodia? Sí, nos enseñan eso en medicina legal. Por lo tanto, yo no necesito estar certificado como médico legista, porque si estoy en Shell, si estoy en Putumayo, si estoy en cualquiera de las zonas donde no hay un médico legal, probablemente nosotros como médicos generales, rurales, residentes, vamos a tener que asumir esa responsabilidad. Porque el asunto es que no, la víctima no puede esperar. Entonces no le puedo tener a la víctima diciéndole no se bañe, no le voy a atender, no le voy a suturar, no le voy a hacer absolutamente nada, porque vamos a esperar a que llegue el médico legista. Eso es algo que no se puede hacer. Y aquí está justamente el hecho, incluso se planteaba en algún momento que como nosotros teníamos, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hace algunos años funcionaba el CIATOX. Entonces, el CIATOX tenía estos expertos en intoxicaciones y uno donde sea que esté, llamaba al CIATOX y decía, estos son los síntomas, este es el paciente que tengo, ¿qué hago? Ah, no, bueno, esa es una intoxicación por órgano fosforado, haga lo siguiente. Lo mismo, yo puedo llamar al médico legista y puedo decirle, tengo una víctima, sospecho que es una víctima de violencia sexual, ¿cómo procedo? Ah, tómele las muestras, saque muestras de sangre, haga un hisopado perianal, haga un hisopado vaginal, guárdelas de tal manera, la cadena de custodia de la ropa se hace de tal manera y luego viene la fiscalía y se lo lleva, pero yo no dejé de atenderle a la paciente. No le mantuve en su condición de violencia hasta que llegue el médico legista, porque además de eso, en muchos casos ha sucedido la revictimización cuando va la víctima al sistema de salud y le dicen, no, aquí no le vamos a atender, vaya a la fiscalía. Y de la fiscalía le dicen, no, vaya nomás al sistema de salud. Esas cosas no pueden suceder cuando tenemos el peloteo de los pacientes, a pesar de que nosotros tenemos una norma que tranquilamente se puede implementar. Pero ¿cuál es el problema? El problema es del personal. Entonces, si hay gente que le tiene miedo a estas cosas, lo que hay que hacer es educar, capacitar, pero sobre todo sensibilizar. El proceso para la recolección de las muestras, el mantenimiento de la cadena de custodia y todos los elementos que nosotros tenemos que hacer está claramente detallado y se puede incluso adaptar al primer nivel, al segundo nivel y al tercer nivel para que pueda funcionar todo el sistema de referencia y contrarreferencia. Pero lo que no puede suceder es que si nos llega una víctima que acaba de ser violentada en ese momento, le digamos que espere
que se mantenga como está, que no reciba ningún tipo de atención. Y en eso es lo que hace referencia a todo este proceso del protocolo, de la activación de los equipos, de que hasta mientras, si yo tengo que esperar por algún procedimiento, un examen de laboratorio, un medicamento que no haya en ese momento, esta víctima tiene que estar recibiendo algún tipo de contención y algún tipo de acompañamiento. No podemos dejarle sola, porque ya sabemos que en donde nosotros no tenemos incidencias en el sistema de justicia, pero el sistema de salud puede funcionar, incluso si no tienes una sala de primera atención. Entonces es posible la implementación con recursos limitados cuando el recurso humano, el talento humano es el más importante, sin lugar a dudas. Excelente, No sé si hay más preguntas. Agradecemos, Doc. Aquí hay otra pregunta que nos realizan, es que ¿cómo ayuda la educación formal y no formal para fomentar la equidad de género? Ay, eso es una maravilla. En el tema de cómo ayuda, la educación ayuda de todas las maneras. Es algo que va permeando y que va abonando los terrenos de una forma impresionante. Pero yo creo que una de las principales cosas con el tema de la equidad de género pasa por el hecho no solamente de proteger más a las posibles víctimas, sino de ir formando menos personas violentas, es decir, contrarrestar esta cultura de la violencia, esta cultura de la violación, esta normalización de las situaciones de violencia. Y eso hay diferentes formas, ¿no? Es decir, por un lado está la no reproducción de los patrones de género históricos, es decir, qué sé yo, cosas tan elementales como los colores que se utilizan, como los lenguajes que utilizamos, cuando los niños le dice el uno al otro, ay, juegas como niña, reconocer, parar en ese momento y decir, ah, pero las niñas juegan súper bien. Entonces, si te dicen que estás jugando como niña, no es un insulto, sino que es un cumplido, y así sucesivamente cosas muy elementales. El poder que tiene la educación pasa por el hecho, primero, del reconocimiento de estas prácticas negativas y cuál es el impacto a largo plazo. Entonces, no es el tema de que desde el punto de vista de la equidad de género construyamos o criemos mujeres que se puedan proteger, sino al mismo tiempo también varones que no violenten, ¿no es cierto? Varones que se sientan tranquilos de salir vestidos de rosado, de llorar cuando se sienten tristes, de compartir las tareas del hogar, que eso no sea un criterio de mayor o menor virilidad, ¿no es cierto? Hablemos realmente de una cultura de la equidad y una cultura de la igualdad. Entonces, empezando por ahí, ¿no es cierto? Yo creo que el primer paso es reconocer el punto de inflexión en el que estamos. Es decir, para muchas personas es extremadamente difícil reconocer que viven una situación de violencia. En el caso de los hombres, por ejemplo, el que no sea posible que un hombre que es víctima de violencia de género vaya y denuncie, porque le van a decir, ay, es que usted, perdón el término, usted es muy maricón que no se defiende. Es decir, en cosas tan elementales como el lenguaje, sí, podemos encontrar estos diferentes tipos de violencia que tenemos que reconocer. Muchas gracias, doctora. Finalmente, con la última pregunta, como profesionales de la salud, ¿qué podemos hacer entonces para cambiar esta cultura patriarcal en la que nos desarrollamos? Educarnos y educar. No hay otra forma. Una de las cosas más bonitas es reconocer esta importancia de que la voz de los médicos y de las médicas sigue siendo una voz de cierta manera de un apostolado que podemos hacer con nuestros pacientes en nuestros entornos, y cómo cuando esa voz es positiva, cuando esta voz deconstruye justamente esos sistemas patriarcales desde el reconocimiento de que todos podemos vivir en una situación de equidad, es lo fundamental. Cuando un médico o una médica habla, toda la gente escucha. Entonces, imagínense si el discurso que nosotros llegáramos a tener es un discurso de la igualdad, de la equidad, no de la tolerancia, porque la tolerancia es del aguante, sino del respeto, del reconocimiento del otro como un ente, un espacio que hay que respetar, que hay que cuidar, que hay que fortalecer. Yo creo que va por ese lado, ¿no? Entonces, si yo tengo dudas, si no sé cómo funciona, hay que formarse, hay que educarse, hay que
preguntar, y de esa manera nosotros podemos ser garantes y podemos ir reproduciendo justamente esas buenas prácticas y no perder la esperanza, no decir, bueno, como ya pasó el tiempo, ya no podemos, siempre es posible. Una vez que uno se embarca en estas cosas, y para quienes son docentes me van a dar la razón, yo he tenido el privilegio de poder ver a mis estudiantes graduarse, de que me llamen y me cuenten que en algún momento les tocó atender a una víctima de violencia o que en algún momento les tocó implementar el enfoque de género y se acordaron de nuestras clases y lo vivieron y lo vieron, y que uno lo haga, para mí ha hecho que todo eso valga la pena. Muchas gracias, doctora. Excelente ponencia. Nos deja con algunas inquietudes y con otras reflexiones. Finalmente, quiero hacerle conocer que hay muchas personas que dan su aplauso virtual y que le desean mucha suerte, que mencionan es importante trabajar en la cultura de paz y en una atención integral. Entonces, queremos agradecerle mucho. Hay muchos mensajes de felicitaciones, doctora, y esperamos tenerla en próximas ocasiones en nuestra universidad. Muchísimas gracias. Como siempre, para mí es un honor, es un placer poder estar en este espacio, poder ir a Loja, aunque sea de forma virtual, y espero que siempre cuenten conmigo para estos temas. Para mí es un gusto, es un honor nuevamente mandarles un abrazo. Como les decía, un pedacito de mi corazón siempre está en Loja, así que cuenten conmigo y nos vemos mañana para el conversatorio. Así es,